Imagínate un palacio francés, tan hermoso y elegante que fue inaugurado con champaña por el mismísimo Porfirio Díaz Anal, primera vista. Podrías pensar que se trata de un hotel de 5 estrellas, un lugar de descanso para la élite, pero la realidad era mucho más oscura. Una vez que cruzabas sus imponentes puertas, no entrabas a un paraíso, sino al infierno en la tierra. Bienvenidos a la Castañeda, el manicomio general que se convirtió en el lugar más temido en toda la historia de México. Durante 60 largos y terribles años, este lugar no solo albergó a personas con padecimientos mentales, sino que funcionó como el basurero clandestino donde la alta sociedad escondía a sus familiares más incómodos. Piensa en esto, entonces si tu esposa ya no te quería y amenazaba con dejarte, podías encerrarla ahí. Si tu hijo era demasiado rebelde o simplemente no seguía las normas, su destino podía ser la Castañeda. Si una hija se negaba a un matrimonio arreglado, la solución era declararla loca. Este no era solo un hospital, era una prisión social, un instrumento de poder y control disfrazado de institución médica. La fachada de progreso y modernidad del Porfiriato ocultaba entre sus muros una de las historias más aterradoras y tristes de nuestro país. Aquí, la cordura era algo que se podía comprar y vender, y la locura era un diagnóstico conveniente para silenciar a los indeseados. Como todo durante el Porfiriato, la Castañeda estaba cruelmente dividida por clases sociales. Dentro de este inmenso complejo existía un lugar exclusivo, casi un espejismo de normalidad, conocido como el pabellón de los distinguidos. Este era el sector para los ricos, para aquellos que podían pagar una fortuna para mantener a sus parientes encerrados, pero con ciertos lujos. Imagínate habitaciones privadas, con muebles finos, un piano de cola en el salón común y hasta un jardín bien cuidado para pasear. Era una jaula de oro, pero no te dejes engañar por la apariencia. Seguían siendo prisioneros, despojados de su libertad y de su voz. La historia más desgarradora es la de las innumerables mujeres perfectamente sanas que terminaron sus días en este pabellón. ¿La razón? ¿La razón? Sus maridos querían casarse con otra mujer, más joven o más rica, y el divorcio no era una opción sencilla. La solución era mucho más siniestra: corromper a un médico para que diagnosticara a su esposa con histeria o neurastenia. A cambio de un buen cheque, el doctor firmaba un papel que condenaba a una mujer a una vida de encierro. La corrupción médica era rampante y permitía que la ambición y la crueldad se disfrazaran de ciencia. Estas mujeres, atrapadas tras los muros dorados de la Castañeda, se convertían en fantasmas vivientes, borradas de la sociedad por el simple capricho de un hombre poderoso. El pabellón de los distinguidos es el ejemplo perfecto de cómo el dinero podía comprar no solo lujos, sino también la vida y la libertad de otra persona. Pero si no tenías dinero, si eras parte de la inmensa mayoría de la población, tu destino era una pesadilla inimaginable. Lejos de los lujos del pabellón de los distinguidos, se encontraban los pabellones para los pobres. El más infame de todos era conocido oficialmente, y sin ninguna ironía, como el pabellón de los imbéciles ansí. Así lo llamaban. Aquí, la realidad era brutal. El hacinamiento era extremo. Se calcula que en un espacio diseñado originalmente para 800 personas, llegaron a vivir más de 3000 pacientes. Imagina los pasillos repletos de gente, durmiendo en el suelo, unos encima de otros, en medio de la suciedad, la miseria y la desesperación. Las ratas y las plagas eran parte del paisaje cotidiano, pero lo peor no era la falta de espacio, sino las terapias que se aplicaban. Eran verdaderas torturas experimentales. Los electroshocks se administraban sin anestesia, causando convulsiones violentas y un dolor atroz. Los baños de agua helada eran otra práctica común, donde sumergían a los pacientes en tinas de agua gélida durante horas, supuestamente para calmarlos. Eran tratamientos diseñados no para curar, sino para castigar y someter. Los gritos de dolor y angustia eran una constante, un sonido que se filtraba más allá de los muros y se escuchaba hasta la calle. Los vecinos del barrio de Mixcoac vivían aterrorizados, creando leyendas urbanas sobre los monstruos y los fantasmas que habitaban la Castañeda. Pero los verdaderos monstruos no eran los pacientes, sino el sistema que los trataba con una crueldad inhumana. Llegó el año 1968, a México se preparaba para ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos, un evento que debía mostrar al mundo una cara de modernidad, progreso y estabilidad. En este contexto, un lugar como la Castañeda, con su reputación de horror y su visible decadencia, se convirtió en una mancha, una vergüenza que el gobierno quería borrar a toda costa. La decisión fue drástica: el manicomio debía desaparecer. Y así comenzó la demolición. La Castañeda fue derribada piedra por piedra, borrando del paisaje de la Ciudad de México el edificio que había sido testigo de tanto sufrimiento. Los pacientes fueron reubicados en otros hospitales psiquiátricos más pequeños y modernos,
en un proceso que fue conocido como la Operación Castañeda. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más escalofriante. Un empresario acaudalado, Arturo Quintana Agiochau, vio una oportunidad en la demolición. Compró la fachada principal del edificio, la parte más icónica, con su estilo afrancesado, su imponente torre del reloj. La desmanteló con cuidado y se la llevó, pieza por pieza, a su terreno privado, en Amecameca, Estado de México. Sí, has oído bien, las mismas piedras que durante 60 años absorbieron los gritos, las lágrimas y el terror de miles de almas atormentadas, hoy adornan una lujosa casa de campo. La fachada del infierno se convirtió en el capricho de un millonario. La gente de la zona cuenta leyendas. Dicen que junto con las piedras se mudaron las almas de los que sufrieron allí. Aseguran que por las noches se escuchan lamentos y susurros que emanan de la estructura, un eco eterno del dolor que nunca pudo encontrar descanso. La historia de la Castañeda es una cicatriz profunda en la memoria de México. Nos recuerda de una manera brutal que la verdadera locura, a menudo no, reside en los pacientes encerrados, sino en el poder, en la indiferencia y en la crueldad de una sociedad que decide quién es normal y quién no. Fue un lugar donde la ciencia se usó como arma, donde la riqueza compraba impunidad y donde la pobreza era una condena. Al final, el Palacio de los Locos no era más que un reflejo distorsionado de la sociedad que lo construyó. Hoy, en el lugar donde alguna vez se erigió la Castañeda, hay un complejo de unidades habitacionales, tiendas y parques. A la vida sigue, pero la energía de ese lugar, las historias que se tejieron entre sus muros, perduran. La fachada en Amecameca sigue en pie, un monumento silencioso y macabro a miles de vidas rotas. ¿Te atreverías a visitar lo que queda de este lugar? ¿A pararte frente a esas piedras y sentir su historia? La locura tiene muchas caras, y a veces la más aterradora es la que se viste de cordura. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la oscuridad. Si quieres descubrir más historias que te quitarán el sueño y te harán cuestionar la realidad, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.